¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén viendo, bueno, no nos están viendo en realidad. A ver, Mejor. mejor, esto que ven acá, ustedes se preguntarán, bueno, básicamente ninguno de los dos se puede manifestar. ¿M? Ah, Estamos acá pensando, ¿qué hacemos, Porrina? A ver si, permiso, a ver, ¿qué tal? Ah, ¿qué es esto? ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ah, buenas tardes, buenas noches. El ínclito, por supuesto, se manifiesta entre libros. ay, Ustedes dirán, estos muchachos enloquecieron, ¿no? Bueno, sí, un sí, poco sí, ¿no? sí, Porri. sí, 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 Pero vamos a sí, ordenar un poco sí. acá. Deje ahí. Este, hoy es un programa especial de la última página. Vamos a tomarnos una hora libre Ahora libre. para hablar de libros. Paradójico, ¿no? La última página, obviamente, acá tenemos muchas últimas páginas, pero queríamos hacer este programa especial, no por ningún motivo particular, o sí, por un gran motivo, pero Algo que nos ocurrió. algo que nos ocurrió hace unos días y fue lo siguiente. Voy a tratar de narrarlo con la mayor objetividad posible. Hace unos días, una semana más o menos, por motivos personales, laborales más que personales, me tocó asistir a una reunión a una institución de muchos años, de muchísimos años, una institución histórica aquí en San Miguel, y mi supervisor con quien estábamos trabajando me dice, vos sabés que hay un rumor no, un secreto a voces, y es que están trasladando la biblioteca, una biblioteca imponente. Imponente, Entonces bien mal el... me dice, parece que quedaron libros, me dice, a ver si podemos ver qué hay, viste, por ahí alguna cosa nos sirve. Bueno, y fuimos candorosamente a ver qué había Y en no la eran unos biblioteca. libros, No eran unos libros, eran yo creo miles. que habría, no sé, diré 20.000, 30.000 ejemplares, me quedo Sí, corto, sí. arrumbados en un primer piso, anaqueles llenos de libros y libros y libros. Bueno, Podridos. humedecidos, sucios. Y lo primero que me llama la atención no es tanto la cantidad de libros en los anaqueles, sino, peor todavía, la cantidad de libros que había en el piso, en montañas, empaquetados, con unos cordeles de nylon espantosos, Atados. atados los libros en paquetes de 10, 15 libros. Y digo, bueno, es más fácil de trasladar. Quienes hemos mudado bibliotecas sabemos que trasladar libros es un Claro. problema. Y digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Y de pronto veo cuatro o cinco personas cargando los libros, con sus brazos, llevando los libros a una habitación. Entonces se me ocurre preguntarles, discúlpenme, ¿qué van a hacer con estos libros? ¿Los van a poner en un depósito? ¿Los van a...? Me dice, no, los estamos tirando. ¿Cómo? Le digo, Tirando. los estamos tirando. Sí. Habían abierto un ventanuco, una especie de boquete, habían armado una rampa Y y arrojaban. literalmente estaban arrojando los paquetes de libros como si fuesen escombros a un camión de carga que luego iba a terminar en una papelera, ¿no? Una recicladora. Hablamos de Inme- libros de no 100, estamos 200 hablando años. de esto que ven acá, no es de la biblioteca de Porrini. Esto es parte de los 600 Que libros logramos que salvar. logramos recuperar. ¿Por qué? Porque, bueno, hicimos una suerte de operativo comando, pudimos detener ese acto enorme, de enorme, como ya no sé cómo calificarlo, porque hace una semana que venimos Sí. con Estamos Sebastián y con asombrados. unos Yo estoy... colegas tratando de ponerle adjetivos a este acto. Sí, es verdad. Entre esos libros, por ejemplo, había ediciones de la Suma Teológica, libros de filosofía, de literatura, de todo lo que se les Historia de las ocurra. Historia de las religiones. religiones, en castellano, en francés, en alemán, en italiano, en hebreo, en chino, cosas que no se van a volver a editar jamás. Exacto. Por ejemplo, no sé, por mostrar un caso, Daize Suzuki, Ensayo sobre el budismo zen, de quien hemos hablado en algún momento, Historia de los grandes filósofos franceses, Federico de Ozanam, todas las cartas, Frédéric de Ozanam, Exacto. no sé, Gershom Scholem, acá tenemos una edición de Gershom Scholem sobre el misticismo de la Kabbalah en alemán, tenemos libros de Karl Otto Appel, qué sé yo, estoy por citar, ¿no? Dumesil, De ese es Mesil, Dumesil. Menéndez y Pelayo completo,
la obra completa de Voltaire en 53 tomos, Karl Kerenji, Mircea Eliade, la colección completa de historia de las religiones del siglo XXI, todo eso que ustedes están escuchando, que son material que a nosotros particularmente nos interesa, iban a terminar, y tal vez terminen muchos de ellos, Sí, en una papelera. sí. No nos dejaron. Nos dieron 3 días. En 3 días, imagínense, suspendimos prácticamente nuestra vida. Nos dedicamos a internarnos un día, estuvimos 5 o 6 horas. Y ya les digo, logramos rescatar de esos 20.000, 30.000 ejemplares apenas 500. Porque en el medio, valga decirlo, Diego, en el medio nos encontramos con libros destrozados, que ya no había forma de recuperarlo. No había manera de recuperar por la humedad, Y cosas, claro, y cosas que de pronto decíamos, bueno, yo, Diego, la metáfora que se me había ocurrido era decir, estoy en el paraíso invertido. Exactamente. Era un paraíso invertido, porque era libros, ¿no? Sí. Para los que amamos los libros, y ustedes verán que esta habitación está hasta el techo de libros, era un poco una juguetería para un chico. Lo dijimos. Lo dijimos, claro. Pero a la vez era estar en el infierno, porque los libros estaban tirados en el piso, muchos de ellos mojados. Hubo un momento, sí, perdón que te corté. No, Diego, no, por favor. Hubo un momento en el que uno tenía que saltar sobre montañas de libros. O pisarlos para llegar a libros que si no los salvábamos... Suma, Diego, una cosita más que te acordarás. No había luz. No había luz, estábamos con las linternas de los celulares. Parecíamos Atzo de Melk y, sí, buscando, y exacto, bueno, lo dijimos. ¿No? Esto parecía en la película El nombre de la rosa, sobre todo la película, cuando se ve que... Es muy gráfica la película. Claro. Que con Diego nos reíamos mucho porque nos metíamos en anaqueles, había como 30 anaqueles, muchos de ellos plagados de libros hasta el techo. Algunos yo ni siquiera los llegué a ver. Y nos reíamos porque después había pasado yo y pasaba Diego y me decía, Seba, ¿se te pasó esto? Sí. No, ya no veía. No veía encima. Llegó un momento en que entramos en una especie de colapso. Sí. Yo por lo menos entré en crisis. Entré en crisis existencial. Digo, que es como... Los insultos que dijimos. Los insultos de toda clase. De toda clase porque claro. Primero, a ver, muchas cosas. No quiero ser disperso, pero, a ver, yo quería hablar de esto, ¿no? Hay algo que sucede últimamente, y que lo hemos dicho en algún momento, que tiene que ver con la cultura de la lectura, ¿no? O sea, nosotros somos lectores, antes que nada, por eso seguimos leyendo. La relación que tiene un lector con sus libros es una relación, qué sé yo, mística para mí. Yo atravesé por una situación personal el año pasado. Digamos. Sí, de pasión. Claro. El año pasado tuve una situación muy particular que no viene al caso relatar, pero estuve a punto de perder mi biblioteca. Fue una cosa real. Sí, horrible. Sí. Una biblioteca de apenas, qué sé yo, tendrá 700, 800, 1000 ejemplares, no más que eso. Pero era mi biblioteca, eran 2 paredes. Que la habías armado con todo el cariño. Toda mi vida, o sea, mi corta vida, armé esa biblioteca. Ante el peligro, cuando la recuperé, a Dios gracias, me di cuenta que faltaban libros, claro, obviamente. Obvio. Ahora, lo increíble, y te lo sigo contando siempre que me acuerdo, es que sé muy bien qué libros faltan. Claro. Tengo el catálogo de libros que faltan porque los reconozco, porque y vos también sabés el lomo, sabés la historia de cada libro. Es rarísimo esto que estoy contando. Entonces, para un lector como nosotros, lectores, y imagino que la mayoría de los que siguen este canal lo siguen porque leen y porque les gusta la lectura. La cultura del libro en papel es una cultura, ya digo, es un misterio, ¿no? Porque ahí hay algo que el libro tiene olor, el libro tiene textura, el libro tiene un color, el libro tiene algo al tacto, algo, sí. El hecho de hojear el libro, ver las anotaciones, todo, que es una... Cuando metemos la nariz, ¿no? Yo suelo hacer esto. Sí. Está bien, uno dirá, bueno, pero hoy en día la lectura digital ha facilitado muchas cosas y yo soy partidario de que sí. Los dos tenemos ebook y hay cosas, ¿por qué? Porque hay cosas que no se consiguen en papel, que son carísimas, entonces el mercado digital facilita mucho las cosas, sobre todo para la investigación, porque uno puede directamente subrayar y extraer un fragmento para macanudo. Eso va por un lado. Ahora, presenciar eso, no, terrible. ese acto,
Porque aparte no estamos hablando de una bibliotequita o de una biblioteca que ya no tiene lugar. Sí, ni siquiera la mía. Ni siquiera, supongamos que un día por ahí decimos, tengo que hacer lugar, no los vas a tirar. No. Lo primero que haces es, está bien, vamos a decir todo. Yo suelo regalar porque ya no hay más lugar. Hubo una apertura a la comunidad que se enteraron 10 personas. Claro. Pero si yo soy dueño de esa biblioteca o soy quien regentea la biblioteca y tengo un mínimo de conciencia, digo, a ver, ¿qué hacemos, muchachos? Vendemos esto a un librero, donamos a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca, a una biblioteca popular, no sé. Era muy especializada. Yo creo, Está Diego, bien, está bien. habría Entonces, que regalarlo llamás claro, a una una institución. facultad. Exacto. Claro. Es decir, miren, tenemos estos 20.000 libros, quiero que vengan y me digan qué cosas son valiosas, Claro. y el resto, bueno, ponele que los reciclamos, ponele, hasta ahí nomás te lo digo. Pero de ahí sin ningún tipo de criterio, arrojar los libros, para uno que es lector y para vos también, es un acto que merecía una quijotada. Y ya les digo, fue un operativo comando. Nosotros estábamos vestidos como si fuésemos, no sé, parecíamos unos poligrillos, básicamente. Yo salí con todo, Sí. una mugre pegada, una cosa. Respirábamos humedad, un despelote. Un espanto. Pero el acto de salvar los libros y de preservar, y uno dice, ¿dónde vamos a meter todos estos libros? No lo sabemos todavía. Pero es preferible tenerlos arrumbados o estar rodeado, como recién, que la puesta en escena fue justamente eso, ¿no? Es decir, prefiero que me tapen los libros a que estén convertidos en pasta de papel. Claro. Para editar porquería después, qué sé yo. O para hacer agendas ecológicas. Claro. Bueno, acá hay algo que es clave que tengamos en cuenta. Yo entiendo que hay libros que les pasa el tiempo y envejecen. Se vuelven libros viejos. Por ejemplo, hay libros de estudio que ya no tienen sentido porque de alguna manera ya fueron superados, ya no se citan, no son clásicos y demás. Lo puedo entender, entiendo. Me ha pasado a mí, yo he tenido que sacar grupos de libros que digo ya no los voy a usar, pero los regalo, qué sé yo, a bibliotecas, a escuelas, o a personas incluso, ¿no? A veces le digo a Diego, ¿lo querés pero esto? me has tal regalado cosa. cajas de libros que te han Obviamente, dado. A veces hay personas que me han regalado 6, 7 cajas y digo, yo ya no puedo más, entonces Diego, ¿querés alguna? Bueno, o hablamos con personas. Sin embargo, lo que había allí, y ya les digo, hemos podido salvar una pequeña parte, de lo que pudimos ver, era algo impresionante, sobre todo para los que nos dedicamos, por ejemplo, al tema de la comparación de religiones, del estudio de la mitología. Trajimos muchísimo de cosas de mitología y demás. De lingüística, de lingüística, clásicas, exactamente. De lenguas clásicas. Yo me traje gramáticas griegas, qué sé yo. Bueno, con Diego nos reíamos porque había cosas que ya eran insólitas, ¿no? Gramáticas del hebreo y demás. Sí, bueno, que también tenemos un amigo al que le hicimos. Eso también. Así hicimos, participamos a ciertos personajes de esta dijimos, pesquisa. Esto le tiene que gustar. Pero más allá de eso, vamos a despegarnos un poquito, porque la experiencia fue, ya les digo, infernal en un sentido. Es un paraíso invertido. O fue el Titanic hundiéndose y decimos, ¿qué salvamos? Porque encima, agreguen ustedes esto, había humedad, estaba goteando por partes. Y decíamos, no podemos dejar los libros en este lugar. Íbamos sacando como podíamos. Hay algo que me parece que es resaltable, que es el valor de las bibliotecas, ¿no? Lo que decía Diego, muy bien, el valor de una biblioteca. Yo siempre pienso cuando entro a una casa, por ejemplo, a la de Diego, y me quedo mirando su biblioteca. Digo, acá hay una historia de vida, ¿no es cierto? Hay personas que los leyeron, hay, en este caso, una persona que los reunió de una manera, que los puso de esta forma, que lo tiene allí porque lo considera valioso o porque lo necesita para consulta. Es muy interesante ver, por ejemplo, Diego tiene muchos libros sobre la cultura celta, sobre Irlanda, que son temas que le encantan. Y uno diría, y de pronto no hay otras cosas, obvio, porque son los gustos personales. Acá está lleno, por ejemplo, de todo lo que es Oriente, ¿no? Alguien que entrase diría, esta es una persona que le gustan estas cosas. Hay mucha literatura, pero de pronto hay mucha lingüística, ¿no? Que también forma parte de mi vida. Es decir, una biblioteca es un poco también una historia de vida, ¿no? No me quiero poner sentimental ni demás, pero también está ligado a los años en los que uno buscó
como bien dice Diego, uno une el libro a cómo lo encontró, dónde lo encontró, porque a veces... ¿A quién se lo robó? Claro, es decir, no sé, los libros, no hay ningún problema. Ahí hay un cartel que dice, ¿no? Sí, hay excomunión, claro. Pero hay algo que tiene que ver con que a veces uno ha entrado en una librería de viejo y se fue con un libro, y ese libro que ya está por ahí amarillento y demás, es fundamental para uno. Y una de las cosas que me llamaba la atención era ver que los libros estaban anotados, Sí. que habían pertenecido a personas, que esas personas lo habían valorado, se notaba por las dedicatorias en algunos casos. Y uno dice, hay derecho a destruir todo esto, hay derecho a destruir un legado. Una biblioteca es un legado. Es decir, uno sabe que una biblioteca lleva muchos años formarla y es de alguna manera el mayor legado que uno puede dejar en torno de la cultura. Y que se convierta en pasta de papel. Yo entiendo que hay libros que se van deshaciendo, que están destruidos, y uno dice, bueno, ya está, esto ya se perdió. Me ha pasado a mí con algunos que se van desgranando. Pero tantos. Y con Diego, este libro está en perfecto estado. Es decir, había libros que estaban en perfecto estado. Miren, tengo aquí uno, está en perfecto estado. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué esa hazaña contra un material que es, que es la transmisión de un saber, ¿no? Sí, es saña. Yo no voy a decir ignorancia, porque no son ignorantes. No puede lo ser. Decidieron, No. Pero sí obtusos. El ámbito al que pertenecían no es un ámbito de ignorancia. Sí, obtusos. Claro. Vamos a reservar identidades, porque si no entraríamos se dice el pecado, no el pecador. En un quilombo de la Gran Siete, porque bueno, hay una historia detrás de quienes son responsables directos de esto, ¿no? Más allá de eso, decías algo muy lindo recién, viste, que no te querés poner sentimental, pero es verdad, estaba justamente mientras hablabas, repasaba, cada uno tiene su historia con las bibliotecas, pero esto que dijiste es verdad. Independientemente del criterio o no criterio, yo también hago lo mismo, voy a una casa, a algún lugar donde hay una biblioteca y me detengo a mirar, entonces uno piensa en su propio orden de la biblioteca, claro. en el transcurso de la compra, de la adquisición de ese libro. Yo he tenido, por ejemplo, en mis manos, en mi biblioteca lo tengo, una edición de, se llama The Present Age, de Edward Muir, sí. que es un libro de estudios literarios sobre el siglo XX. Entonces lo abro, lo compré en una librería de viejo, lo abro y veo el ex libris, a quien le pertenecía, Guillermo de Torre. Mirá vos. El cineasta, ¿no? Guillermo de Torre. No, el cuñado de Borges. Cuñado de Borges, el marido de Nora Borges. Y digo, wow, ¿no? Este libro lo tuvo Guillermo de Torre, ¿no? Después hay, por supuesto, la historia de las marginalias, ¿no? Exacto. Que hay, y las propias, ¿no? Sí, lo que uno anota, Sebastián me ha prestado libros y de pronto veo sus anotaciones y uno también va aprendiendo a leer de esa manera, ¿no? La biblioteca, más allá de que hoy en día una biblioteca de 3.000 ejemplares, 4.000 ejemplares entra en un pendrive, claro, en 2 gigas, 4 gigas, uno puede tener toda la biblioteca que rescatamos y 2 bibliotecas más las puede tener en un dispositivo. Hay algo con la experiencia de la acumulación de papel que decía el otro día uno de los que fue con nosotros, dice, el saber sí ocupa lugar. Claro, ¿y cómo? ¿No? ¿Y cómo? Y se arruina. Y se arruina y entonces maltrata. también hay un cuidado con el libro, sí. ¿no? Es decir, que uno lo subraya de cierta manera, con cierto tipo de papel, de lápiz o de lapicera, digo, no me quiero poner Yo pongo papeles adentro. Claro, los separadores. De pronto uno abre uno de estos libros y encuentra, no sé, un separador. Entender también la historia, encontré. ¿no? ¿Qué usaban como separadores? Usaban, ¿no? Claro. Una sastrería. Claro. La publicidad de una sastrería. Boletos de colectivos. Entonces, ahí hay historia, claro, con mayúscula, no solamente historia en tanto relato, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿a quién le perteneció este libro? ¿Qué estaba haciendo? ¿Era estudiante? ¿Era especialista? ¿Era investigador? Y uno se pone en ese lugar. ¿Qué pasaría si el día de mañana mi biblioteca tuviese que tener un destino incierto, ¿no? Claro. Si un día dejo de estar en este mundo físico, ¿qué harán mis herederos con la biblioteca? Hemos tenido también la experiencia, bueno,
no quiero meterme en un problema, pero vos me has hablado muchas veces de las bibliotecas de grandes pensadores. Entonces, Sí. ¿dónde terminaron? ¿Dónde terminaron? ¿No? Yo recuerdo algunas históricas realmente y uno dice, Dios mío, se vendieron de manera injusta por partes, Por parte. que tendrían que estar reunidas porque eran Yo específicas. entiendo, me lo decías el otro día, ¿no? Entiendo por ahí, bueno, vos tenés, Cecilia es profesora en letras, ¿no? Entonces los dos han armado esta biblioteca y decís, bueno, pero de pronto uno puede tener familia que no sé, No, qué sé yo, no obvio. les interesa. ¿Qué pasará? Bueno, yo voy a dejar indicaciones precisas de Sí, qué sí, quiero que hagan con mis claro, libros. claro, De todo mi claro. testamento. Exacto. Miren, yo, una de las cosas más admirables que tengo memoria de haber visto en cuanto a bibliotecas es la Capilla Alfonsina. Vaya un querido abrazo enorme a los mexicanos, a nuestros hermanos mexicanos. Alfonso Reyes. Claro. Alfonso Reyes se diseñó una casa. Me la ha mostrado. Es impresionante. La casa es biblioteca. O sea, todo lo demás está como la cocina, todo está como en pretexto para decir, Sí. bueno, tengo que comer, hay que dormir, comer y dormir. y hacer las necesidades. Sí. ¿no? Exactamente. Exactamente. Todo lo demás es una gran biblioteca, enorme, gigante, que la llaman la Capilla Alfonsina. Y realmente uno, bueno, el número de libros que hay no lo sé, son miles y miles y miles y miles en varios pisos, ¿no? Pisos me refiero a justamente a bibliotecas hasta el techo y un nuevo techo, que simboliza de alguna manera la búsqueda de un hombre y por otra parte el amor por los libros, porque sin duda no los leyó, pero los consultó, los tuvo en la mano. Muchos de los libros a veces los tenemos solamente Claro, por tenerlo, por atesorarlo, porque uno leyó un capítulo, ¿no? Esto Borges lo tiene muy claramente. Borges le llamaba la atención, claro, un tema de un libro y leía ese capítulo. Hay cosas que uno por ahí no quiere leer todo, sobre todo libros de consulta, no es una novela, uno no va a leer un capítulo de una novela, no tiene sentido, pero los libros de poesía, uno tiene marcados ciertos poemas o demás, pero forman parte de un acompañamiento. Y en ese sentido, las bibliotecas son un arte sagrado, una conservación de lo más antiguo, de lo más profundo, del saber, del legado, como decíamos. Es que, bueno, yo me emociono, ¿no? Cuando entro a esas bibliotecas enormes. De hecho, si tuviese el poder de, realmente tendría otra casa para libros. Me encantaría tener una casa para meter todos los libros. Yo que me figuraba el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Exactamente, Borges. exacto. Bueno, esto era un paraíso invertido, un horror. Después también está lo otro, ¿no? Esto que dijiste está muy bien. Uno, acá vemos, no sé, ustedes ven solamente esta parte de atrás, pero yo les quiero contar que es esta parte de atrás, una pared de unos 3, 4 metros más para este lado, hasta el techo, y media pared más hasta el techo, con libros en doble fila. Entonces, la primera vez que vine a la casa de Sebastián Porrini, hará 14 años, 14, por lo menos. 15 años, un poquito menos tal vez, 12 seguro. Lo primero que fue, ¿dónde miro? ¿Qué me robo? ¿Qué llevo de acá? Entonces, acá me invitó a tomar un café porque íbamos a hacer la ayudantía, no sé qué, de pronto, ¿viste? Y hay más libros de aquella época, hay más, porque están en doble fila. Entonces uno dice, no es solamente, atenti con esto, no es solamente la acumulación de libros por una cuestión impostada y de puesta en escena, no. Porque es verdad, de los libros que uno tiene en su biblioteca, ¿qué habremos leído? Leído íntegro, ¿no? ¿Qué sé yo? La mitad. La mitad, ponele. Literatura seguro que son. Obvio, algunos son de consulta. Exactamente. Pero el hecho de tenerlo y de saber por qué, ¿qué pasa? Después viene un estudiante o una persona y dice, mire, profe, me pasó ayer. Un alumno en el profesorado que me dice, profe, discúlpeme que lo moleste, estamos tomando un café en el buffet. Me dice, yo quiero especializarme en literatura inglesa del siglo XIX. Correcto. Específicamente el romanticismo. Bárbaro. Bien. Entonces yo automáticamente hice el escaneo y dije, bueno, yo tengo este libro. Los tengo. Correcto. Te los voy a prestar bajo pena de muerte, por supuesto. Me vas a firmar un documento con sangre. Yo te los presto tal fecha y quiero que tal fecha me lo devuelva. Entonces uno dice, y Diego, ¿vos leíste todo eso? Digo, y leí, por supuesto, no todo, qué sé yo. Claro. Pero más o menos digo, la orientación. Te digo, puede ser un capítulo. Yo vengo a Sebastián y digo, mirá, Sebastián, tengo que armar un programa para una materia que se llama Literaturas Orientales.
Y vos sabés que tenés, bueno, acá agarra este, y este, pum. Eso es la multiplicación del conocimiento, del interés y del amor por la lectura, sobre todo. Una palabra tan fácil de usar como intercambio de ciertos intereses espurios, como es la lectocomprensión, ¿no? Y la lectura silente, la lectura veloz, o sea, la palabra lectura parece ser como una palabra muy importante para cuando está en boca de personas que Sí, no sí, sí, leyeron un sí. carajo, parece ser... Pero la verdadera lectura, cuando nosotros decimos seguimos leyendo en la última página, es esto, ¿no? Nunca, jamás terminaremos de comprender No, la totalidad de esto que es el libro y los libros. No por nada, el gran libro es los libros, claro, Biblia, claro, ¿no? exacto. Biblia quiere decir en griego, El es el plural de plural neutro Biblion. de Biblon, ¿no? Ujú, ¿Estamos de exacto, acuerdo? sí, muy bien, estás de acuerdo, está Biblia. perfecto. Es decir, los libros, la palabra escrita, impresa. Y después está la historia, ¿no? De la grafía, del imprimatur, del encuadernado. Bueno, Exacto. ahora que formamos parte del proyecto de Sofía Casa Editorial y los editores que encabezan el proyecto nos cuentan y nos muestran que están haciendo una especialización en edición, es un mundo también. Es un mundo, ¿Entendés? es un mundo. No es fácil. Entonces hay una cultura de la biblioteca que no hay que perder, me parece. Estoy diciendo una No, boludez muy no, no, grande, ¿no? no, no, Pero pero justamente, Diego, tiene que ver con elementos del, ¿cómo decirlo? No solo porque se pierda, sino también porque de alguna manera las bibliotecas están a la espera de la persona que va a buscar algo. En muchos casos, como le pasa a Diego, ha habido personas que me preguntan, yo lo tengo, te lo paso, y tal cosa, ¿no? Bajo pena de muerte, exactamente. Pero ese libro que por ahí para mí fue, digamos, circunstancial, para otra persona es valiosísimo, le abrió una puerta. Yo me pregunto ante esto, ¿cómo una biblioteca que llevó 100 años armar, 100 años? Estamos hablando de, había libros del siglo XVII, XVIII. Estamos pensando en algo que llevó generaciones armarlo. De pronto se destruye en 4 o 5 4 o días. 5 días, bajo intereses también, digámoslo, mercantilistas, porque hoy hablábamos antes de grabar, listo, Los libros se vendieron como peso, como claro, papel. descartadas las hipótesis más desopilantes, no sé qué, hay una conspiración, No, 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 en el ojalá, fondo ojalá. el fin último es el Bill Metal, Totalmente. en el fondo es eso, Libros que eran tirados, como decía bien Diego, por un ventanuco en torno de sí. una especie de playón, no sé cómo decirlo, que Tuvimos suerte también, eso fue como una bendición porque imagínense que ni Porrini ni yo podríamos, esperen que tengo un llamado, ni Porrini ni yo, esperen que vamos a confirmar que esto está siendo grabado, bueno, hay un corte de audio, disculpen, sí. vamos a ir de nuevo porque vamos a hacer así, disculpen, vamos a poner acá, porque en los micrófonos fallamos hoy con los dispositivos. Decíamos, perdón, se cortó el audio un segundo. Y me perdí la conciencia. No. Esto, el Bill Metal, Tuvimos etcétera. suerte. Descartamos todas las hipótesis, bueno, no sé, debe haber... En el fondo es esto, es decir, lo venden por peso. Y yo digo, pero escuchame una cosa, llamá a 5 o 6 libreros de fuste y toda esta obra completa, por ejemplo de Voltaire, Claro. vale miles de pesos. Claro. Miles de pesos. Hubiesen Entonces sacado mucho más. sacas mucho más. Está bien, sigue siendo mercantilista el fin último, sí, pero por lo menos no terminan convertidos en pasta de papel. Exacto. ¿No? Yo una vez vi, mira, Diego, te cuento una anécdota personal. En una casa estaban tirando los libros. Una casa particular. Había sido un médico que se ve que era un gran lector y los tiraban a la calle. Y obviamente se juntó un carrito y un tipo los levantaba, pues los vendía como... Yo me paré a ver lo que había. Y de ahí saqué un libro y como la persona que lo juntaba era para él comida, sin lugar a duda, le dije, no se enoje, yo se lo compro.
estos dos, me los puedo, le doy, el tipo me dijo como si hoy te dijera, deme 100 pesos, porque era el peso del papel. Pero me parecía tan horrendo ver cómo volaban los libros desde la casa hacia la nada, y vaya a saber todo lo que había, que uno sufre una, ¿cómo decirlo?, como una especie de congoja ante la pérdida de semejante material. Es maravilloso, no obstante, bueno, como decimos, pudimos dentro de todo salvar algo. Pudimos salvar algo. Un naufragio enorme y bueno, salvamos, ¿no? Del Sí, Titanic salvamos el timón, digamos, nada más, pero bueno. A mí me dijeron, se lo conté a una colega y me dice, han hecho una tarea muy noble. Qué sé yo, un pequeño, ¿viste? No quiero ponerme, ¿viste? Inflarme el pecho, pero No. qué sé yo, son 500, 600 libros que pasan a engrosar nuestras bibliotecas y pasan también a engrosar una biblioteca que vamos a compartir con la asociación, con instituciones. Sí. Digo, de esos 500 libros, por supuesto, hay 100 que a mí me interesan. Claro. Hay otros 50 que van a ir al profesorado. Digo, es eso, nada más. No hay mucho más para decir, tampoco queremos darle mucha más lata. Es un programa especial, no tiene numeración, es una pequeña hora libre, queríamos decirlo así. Exacto. Y seguramente en algún momento uno de los programas va a estar dedicado a alguno de estos libros. Seguro, porque hemos traído claro, cosas interesantes para... Totalmente. Sobre todo para sumar a nuestra tarea. Hay uno, Diego, ayer lo estaba mirando, hay uno que parece que vino como anillo al dedo. Yo estoy escribiendo algo en torno de las tradiciones y me llegó un libro que digo, parece exacto, y sí, lo es. Digo, qué increíble, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, seguiremos leyendo, sí. Per omnia saecula saeculorum. Así que bueno. Dame el sello que le voy poniendo, vamos. Y después, bueno, buscar citas, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Me encontraste la cita que te pedí? Me manda una pequeña infidencia de la intimidad de nuestra amistad. Sebastián separó los libros de Federico Sanam, ¿no? Exactamente. Entonces me manda una vez y me dice, che, Dieguito, me dice, fíjate en el tomo 5, no sé qué, estoy buscando una cita antigua. Y después el chiste se hizo frecuente. Ahora andate a la Suma Teológica, en el Liber Primus, fíjate en el verso 58 que quiere decir la cita exacta en latín, si es dativo o genitivo. Y esto que parece un chiste. Parece un chiste, es verdad. Es verdad. La verdad, lo de la cita de Sanam era verdad, pues necesito saber. Entonces esas cosas también son parte de la cultura de la lectura. Así que bueno, Seba, si te parece... Sí, totalmente. Nos vemos el próximo jueves y más que nunca la última página sigue adelante para seguir leyendo. Gracias por todo. A vos, gracias. Chao. Adiós, gracias.